Vamos, ya lo único que hace es agarrar y botar todas estas semillas ahí para allá. Para, chavales. Tranquilo. Hablemos un poco del proyecto, listo, de los grupos. Quisiera preguntarles, chicos y chicas, ¿cómo va ese tema? Preguntar si se han podido comunicar con sus compañeros o han tenido alguna dificultad. No han tenido ningún problema. Entonces no hay problema, ¿no? O sea, es decir, asumo en principio que, que todos han podido comunicarse con sus compañeros o de pronto alguno ha tenido algún problema de comunicación. Es necesario, digamos, que pueda manifestar eh, algo en cuanto al proyecto para saber si están bien, si los puedo ayudar o no. Algunas personas me han Profe, escrito, sí, profe, pues hasta hoy que yo les escribí a mis compañeros y pues Tatiana González no respondió y Moisés Torres parece que no les llegan los mensajes. complicado. De todas maneras, o sea, para la dinámica de este ejercicio es, es que se puede realizar el trabajo en medio de todas estas situaciones, es decir, en medio de los problemas de comunicación, en medio de temas de que no pueden encontrarse al mismo tiempo.
¿sí? O sea, la idea es que puedan tener todo el tiempo, o sea, por mí no importa si lo entregan en 3 meses o 4 meses, ¿sí? Lo que interesa es que lo puedan hacer. Entonces, suceden ese tipo de problemas, ¿no? Digamos, la comunicación, no contesta, no organiza, no está como interesado en el trabajo, solo una persona recarga y recae como sobre todas las actividades, entonces es complicado. Es un poco mostrando como la realidad también que van a tener ustedes en el futuro como estudiantes si llegan a, a entrar a la universidad o al SENA o alguna institución de educación superior. Allá todo el tiempo es trabajo en grupo, ¿sí? Entonces van a tener como esas dinámicas de trabajo en la educación superior, entonces tienen que empezar a acostumbrarse a eso. Eh, entonces es un poco el compromiso que cada uno tiene con el bachillerato. O sea, yo me pregunto un poco como por ejemplo qué pasa con la gente que no responde eh, y pues está pagando, ¿no? Está pagando como su educación aquí en el bachillerato, pero pues no responde al llamado que le hacen como sus compañeros, entonces complica la situación porque en últimas uno paga para recibir como las clases, la educación y pues luego pues poder graduarse como bachiller. Pero pues si yo pago, pero no atiendo a lo que debo hacer como estudiante respecto a las actividades que deja el profesor, entonces baila. No sé, ahí sí, así como que cada uno tiene que reflexionar sobre eso. Es decir, el compromiso que deben tener ustedes como estudiantes individualmente, pero también colectivamente con, con los deberes que deja el profesor, ya sean individual, ya sean en grupo. Esto a modo de reflexión. Y en ese sentido lo que yo animo es a tener paciencia con sus compañeros porque en medio de esto se digamos, salen a luz necesidades o problemas que tienen como los estudiantes eh, que estamos en este curso, en el sentido de que pues hay gente que aquí es padre, es madre, es hermano, es hijo, y eso también implica unas responsabilidades dentro de la familia. Entonces, el que es padre o el que es madre, pues tiene que responder por el bienestar de su hijo o de su hija, de sus hijos. Entonces, eso implica que tiene que trabajar o que tiene que usar ese tiempo en la semana para dedicarlo al cuidado del niño o la niña. Entonces, puede ser que por esas razones a veces el compañero no responda o no logre como estar conectado. Entonces también uno se enfrenta en estas situaciones a ese tipo de problemas. Entonces, el tema es que en medio de esas situaciones en las que hay responsabilidades aparte de la academia y otras responsabilidades con la familia, es ver cómo, si me meto en esto, en estudiar, es ver cómo puedo lograr responder a esas necesidades eh, eh, que tengo, digamos, simultáneamente, en cuanto a la academia, en cuanto a la familia. Entonces, en últimas también es pensar cómo mm, puedo lograr cumplir con, con mis tareas individualmente, pero también cumplir con las actividades que implican también el trabajo de los compañeros con los cuales estoy trabajando en grupo. ¿Sí? Bueno, eso ahí como medio reflexionando un poco en cuanto a ese trabajo en grupo. O sea, lo que les animo es a que tengan paciencias con sus compañeros, pero los compañeros que de pronto no han logrado responder o no han atendido a sus actividades, pues se reflexionen y se piensen el por qué estamos acá estudiando. ¿De acuerdo? ¿Alguien más ha tenido problemas con los Profe, Dios lo trabajos? bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes. Personalmente, pues no hemos tenido dificultades. En el grupo correspondió una persona, pues que es de España, entonces son algún tiempo de diferencia, pero hasta ahora nos comunicamos en el grupo, ya pues pudimos determinar qué ley cada uno le correspondía.
Por ejemplo, a mí me correspondió, o yo escogí voluntariamente la primera para que nos decidiéramos así como rápido, que es la ley de la inercia. Ya otra persona escogió la otra y pues a la otra le quedó la otra ley también. Entonces ya hablamos que solamente nos queda es, qué bueno es que haya el tiempo y lo que dice usted es muy cierto, por lo menos uno trabaja, uno tiene algunas responsabilidades que tiene que cumplir, pero entonces nos entendemos y lo bueno es que también hay un tiempo de plazo para así podernos comunicar y realizar el video. Entonces estamos en eso, en que hacemos el video, lo enviamos al grupo y alguien voluntariamente ya se ofreció a decir, yo lo edito para enviarlo. Genial, genial. Sí, exacto. Sí, y interesante que lo mencione porque pues es una persona, creo que hay una persona de España con la que está trabajando. Entonces, es evocar eso, digamos, el deber ser de cada uno, pero también el deber ser con los demás. Entonces, en medio de las diferencias de conexión y de espacio, poder buscar la manera de trabajar. O sea, tenemos un mundo de herramientas y no podemos permitir que, digamos, no hacer el trabajo frente, digamos, a todas las posibilidades que tenemos. Pero bien, me alegra que se hayan comunicado, que estén trabajando. Como les decía, por mí lo pueden entregar en 3 meses, si es posible. Pero si usted ve que lo pueden entregar la otra semana, pues bueno, genial. Pues bueno, porque ustedes avanzan y ya tienen como, salen de esa tarea y no tienen que estar pensando más en eso. ¿Cierto? Bueno, eso animando a los chicos al trabajo en grupo y también diciéndoles que estas actividades en grupos las van a tener que hacer eh, eh, cuando entren a la educación superior y allá el tema es un poquito más complicado, ¿no? O sea, ya le dan como unas fechas específicas. Si lo entregó, bien, si no lo entregó, saca su mala nota, entonces un poco cambia un poco la dinámica. Pero aquí es como mostrarles un poco también de que se dan esas posibilidades dentro de la academia, de poder hacer las cosas en grupo. Pero bien, listo, entonces vamos a continuar hoy con la clase y quisiera hoy conversar, eh, bueno, primero preguntar si tienen algunas preguntas, si tienen algunas dudas o inquietudes sobre el último taller que dejamos. Creo que fue este. Por ahí algunos me preguntaban, profe, pero usted dejó muchas preguntas. No, de hecho solo fueron 8 preguntas porque la seleccioné. Entonces, realmente también tener como cuidado con lo que yo subo y leer, sobre todo leer porque ahí en las indicaciones especifiqué claramente cuáles eran aquellas preguntas que tenían que resolver. Algunos pretendían resolver todo esto. Sí, como pues subí todo el documento, pero pues no todo el documento lo tienen que resolver, ¿no? Muchas, muchas preguntas y además muchas de las cosas que hay no las tocamos. Otra cosa es que deben entender su merced es que es, pues aquí en el bachiller es un bachillerato intensivo, entonces no vamos a lograr tocar todos los temas profundamente. Es como cada tema sí es lo esencial en cada uno. Entonces no se pudo tocar todos los temas. Pero pues si hay alguna pregunta o alguna inquietud frente a alguna pregunta que esté por ahí, podemos aprovechar y responder. Si no, continuamos. Listo, entonces eh, hoy sí vamos a trabajar fuerzas, que es como la última parte de la clase. Nos faltan 2 clases, entonces yo creo que vamos a dividir esta parte de fuerzas como una parte teórica, ver como cuáles son los tipos de fuerzas, cómo las fuerzas actúan sobre un cuerpo, aprender a identificar qué fuerzas hay cuando un cuerpo está en equilibrio, cuando un cuerpo está en movimiento, ver cómo se comportan esas fuerzas alrededor de un cuerpo, ¿cierto? Entonces, los cuerpos cuando están en movimiento, eso sucede porque hay una fuerza que lo está impulsando o que lo está atrayendo, ¿cierto? Entonces, es importante poder identificar qué fuerzas son las que están ahí como involucradas en ese movimiento. Y cuando un cuerpo está en equilibrio, o también se le dice en reposo, hay unas fuerzas que se están aplicando que uno pensará, pero ¿cómo así que hay fuerzas si el cuerpo está en equilibrio? Sí, hay unas fuerzas que están ahí dentro que hacen que el cuerpo se mantenga en reposo o en equilibrio. Entonces, eh,
la idea de esta clase es que podamos identificar esas fuerzas, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son las fuerzas normales, las fuerzas de rozamiento, vamos a ver que el peso es una fuerza, no, lo confundimos, digamos, usualmente confundimos el peso con la masa, entonces cuando uno va al doctor, uno le dice, o el doctor le dice, venga, lo peso, pero pues usted, doctor, no, usted está equivocado, usted no me está pesando, porque el peso es una fuerza y por lo tanto es un vector, ¿sí? Pero ya vamos a ver que pues una cosa es como el peso y otra cosa es la masa. ¿Listo? Y pues si alcanzamos, aunque no es algo que quiera tocar propiamente acá, porque esto, digamos, es lo que hace parte del proyecto. De pronto medio mencionar lo que son las leyes de Newton, ¿no? Las tres leyes de Newton, como decir cuáles son, pero pues ese es el trabajo que ustedes van a tener como estudiantes, ¿sí? Bueno, entonces la idea es que la clase de hoy sea un poco más como teórica, puede ser incluso que salgamos un poquito más temprano. Y la próxima clase, que es la última, trabajamos ya un tema más práctico, donde veamos ejemplos concretos donde podamos aplicar el concepto de fuerzas y equilibrio. Ah, pero ustedes están viendo mi pantalla. No, señor. Llevo hablando aquí como 10 minutos y no están viendo mi pantalla. Bueno, otra cosa que es importante ver es que las fuerzas pues no van a aparecer ahí como una forma fácil de ver, sino que a veces hay que buscar la manera de comprender esas fuerzas a través de una especie de descomposición de fuerzas. Entonces vamos a aprender también a cómo descomponer una fuerza, porque a veces es necesario tener esa descomposición para poder. Eso es más que todo cuando vamos a realizar algún problema. Entonces, eso es más como lo práctico, aprender a descomponer una fuerza como en sus vectores. Recuerden que un vector se puede expresar como la suma de dos vectores, entonces se puede, se puede descomponer. Entonces, cada fuerza se puede descomponer en dos fuerzas y es importante poder. Antes no es un proyecto. ¿Cómo? ¿Alguien tiene el micrófono por ahí encendido? Bueno, lo que les decía ahorita, lo voy a decir rápidamente. O sea, esto es lo que esperamos ver como en estas dos últimas clases. Hoy ver como esta parte teórica, que es como conceptos importantes, algunas leyes, composición de fuerza, descomposición de fuerzas, equilibrio de fuerzas. ¿Cierto? Y de pronto me salté esta parte la que no voy a tocar, porque es la parte que le corresponde a ustedes como proyecto. Y, y hoy la idea es que hoy también toquemos como esta partecita, fuerza normal, y ya después es trabajar como ejercicios, o puede ser que la última clase solo veamos ejercicios y ya, listo. Entonces, a ver, dice las fuerzas y su equilibrio. La existencia de fuerzas en la naturaleza es un hecho bien conocido y fácil de observar. El viento mueve las hojas de los árboles. La corriente de un río arrastra un tronco. La red de una portería detiene un balón. Nosotros mismos ejercemos continuamente fuerza muy diversas al sostener un libro, al tirar la puerta. Sin embargo, debemos precisar cómo debe ser una acción para que sea calificada como fuerza o qué efectos debe producir, ¿sí? Entonces, a ver, pensemos en esta pregunta un momentito. Y quien quisiera ayudarme a responder, ¿cómo debe ser una acción para que sea calificada como fuerza? ¿Qué efecto debe producir, no? O sea, Debe sí, producir movimiento. exacto, produce movimiento. Sí, es cierto, produce movimiento, pero pues vamos a ver que hay cuerpos que están en equilibrio, o sea, no están en movimiento,
y aún así podemos identificar fuerzas, pero eso es como una particularidad de las fuerzas que llegan a estar como, llegan sí, a estar como una especie de equilibrio entre ellas mismas, lo que hace Como, que el cuerpo esté en como equilibrio. Por ejemplo, señor. un ejemplo sería si yo sostengo una pelota en mi mano sin moverla, sin generar ningún movimiento, pero sé que estoy haciendo una fuerza, aunque la pelota esté en movimiento, pero sé que hay una fuerza que es la gravedad, la masa, pero no se mueve la pelota, pero yo estoy haciendo fuerza, ¿sí o no? Como sin crear Sí, ningún exacto. movimiento. Sí, entonces, sí, de hecho me dio un ejemplo muy interesante, entonces vamos a trabajar con ese ejemplo. Vamos a suponerlo. Entonces, digamos, esto es como voy a intentar dibujarlo, esto es como una pelotica, y pues acá hay como una mano que lo está sosteniendo, ¿no? Es como una mano que sostiene la pelota, ¿cierto? ¿Qué fuerzas podemos identificar ahí? La pelota, digamos, si la tengo en esa posición, ¿está en movimiento? No, No, ¿cierto? Entonces, no, no está en movimiento, ¿no? No, no. Pero pues, ¿qué fuerza podemos encontrar ahí? ¿Qué tipos de fuerza? Profe, ¿puede ser presión? Eh, no, sí es una fuerza, pero no. Pues la fuerza que está haciendo como el brazo, ¿no? Pero esa fuerza la podemos ver como en este sentido, ¿no? Una fuerza que va hacia arriba, eh, pero que está siendo sostenida y por otra, este brazo, ¿sí? y otra fuerza que va hacia abajo, que es la gravedad, la Otra masa. fuerza que hacia abajo, sí. Entonces, ahí de hecho podemos ver dos fuerzas. Y esta fuerza que va hacia arriba la que vamos a llamar fuerza normal. Y aquí la fuerza de la gravedad. Entonces, cualquier cosa que usted suelte desde el espacio, sí, desde el espacio, digamos, aquí internamente en la atmósfera, eh, esa cosa que suelte pues va a tender siempre hacia el suelo, ¿no? Ese movimiento va a ser por la fuerza de la gravedad, ¿sí? Sí, ese movimiento va a ser por la fuerza de la gravedad. ¿A cuánto corresponde? Es una constante, ¿no? Pues es más precisa, pero nosotros normalmente la vamos a trabajar con 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Bueno, ahorita vamos a identificar otras dos fuerzas, pero por el momento aquí hay dos fuerzas que hacen que el cuerpo esté en movimiento. Listo, si el brazo se cansa, lo que va a hacer es que pues, va a ejercer, el brazo va a ejercer un movimiento eh, en el que deja caer la pelota y pues ella va a continuar su camino hacia el suelo, ¿sí? Que ahí funcionaría la, Listo, entonces ¿qué respondemos a esta pregunta? ¿Cómo debe ser una acción para que sea calificada como fuerza? ¿Qué efectos debe producir, ¿no? Entonces, no hay como una opción precisa o concreta, ¿no? No se trata solo de una acción, sería como la respuesta, la acción. O sea, son acciones, ¿no? O sea, la acción de, por ejemplo, golpear una pelota, la acción de sostener una pelota, ¿sí? No ni siquiera golpearla, sino que dejarla quieta, implica una fuerza. Entonces, tanto golpear como mantenerla en la posición que estábamos ahorita dibujando, implican situaciones donde se aplica una fuerza, ¿cierto? Entonces, ¿qué efectos puede producir? Yo creo que esta pregunta realmente podría darse dos cosas, ¿no? Eh,
quedarse en equilibrio. No vamos a decir tanto reposo, digamos, reposo y equilibrio pueden ser dos sinónimos acá, pero aquí funciona más como equilibrio. Entonces, la pelota que estábamos dibujando ahorita eh, se acerca más a lo que sería como equilibrio. Y lo otro es que lo que puede producir es movimiento, ¿no? Un movimiento rectilíneo, un movimiento eh, parabólico, ¿sí? Y demás. ¿Es claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bueno. Por ejemplo, una fuerza puede poner en movimiento un cuerpo, lo que estamos diciendo. Ahora, mira, acá hay otra opción que puede producir. Por ejemplo, la primera, poner en movimiento. La segunda, detener un cuerpo, ¿sí? Entonces, una fuerza puede hacer eso. Entonces, no sé, voy a intentar acá hacer un dibujo. Acá hay una barrera y pues hay algo que se está moviendo y si se mueve a gran velocidad, ta, 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 y golpea esta pared, ¿qué va a pasar con el carro? Pues se detiene, ¿no? ¿Sí? Se detiene y probablemente el carro quede destruido, ¿sí? O probablemente ejerza también tanta fuerza sobre, digamos, esta barrera que la barrera se mueva. También puede suceder eso, ¿no? Si la barrera no es lo suficientemente estable, pues se puede mover. Pero bueno, a mí me parece que la clase anterior o la primera clase yo colocaba un ejemplo donde podíamos intentar pensar sobre las fuerzas. Entonces, recuerden, ¿qué pasaría si un objeto que está en movimiento, digamos, este es el objeto que está en movimiento, un poco como para pensar, choca con un objeto, bueno, realmente un objeto en movimiento, pero vamos a decir que ese objeto es imparable, ¿no? ¿Qué significa imparable? Y un objeto que está en equilibrio, pero pues vamos a decir realmente que está vamos a decir que es un objeto que tiene esta propiedad, es inamovible. ¿Qué pasa con estos dos objetos? Ese está siendo movido por una fuerza externa, puede estar representada con alguna atracción o con algo físico que lo esté moviendo, y en algún momento chocan, ¿sí? Chocan. Yo les preguntaba, ¿qué pasa con el objeto imparable y qué pasa con el objeto inamovible? Entonces llegamos a esta situación, chocan acá. O sea, sobre este objeto están aplicando, o sea, hay unas fuerzas que hacen que sea inamovible. Y sobre el otro objeto hay una fuerza que hace que el objeto sea imparable. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, esto Si es el, si el imparable golpea el inamovible y se mueve el inamovible, pues ya dejaría de ser un objeto inamovible. O fuera exacto, viceversa, si el imparable para, pues dejaría de llamarse imparable, por lo cual, pues, si ambos se mueven, generaría una acción y una reacción. exacto, sí, sí, tiene razón, pero entonces, sí, eso es precisamente eso, o sea, el inamovible no se puede mover y el imparable no se puede, no deja de estar en movimiento, entonces, al chocarse, esto genera una especie de contradicción o una especie, esto es una paradoja muy famosa y pues tiene solución, no tiene solución, eso no tiene solución y no es un evento que pueda suceder como real. O sea, en la vida real no ha pasado este caso, ¿no? Sí, porque no puede, o sea, las leyes de la vida, del universo, no pueden o no hacen que este evento, en el que hay dos objetos con propiedades muy diferentes y que ninguna es irrompible, suceda, ¿sí? Entonces, jamás va a suceder que un objeto que esté inamovible choque con uno imparable. Pues, se crearía, se crearía
como una especie, o sea, es una contradicción. Entonces no puede suceder. Entonces no hay solución. Pero un poco pensando sobre esa paradoja. Bueno, volvamos a la- Ok, entonces otra acción que puede ejercer eh, una fuerza sobre un objeto es cambiar la rapidez, ¿no? O cambiar la dirección del movimiento. ¿Eso qué significa? ¿Qué ejemplo me pueden dar ahí? Por ejemplo, lo tomamos como ejemplo lo del balón. Cuando Ujú. están jugando algún partido, eh, ¿cierto? Algún juego con un balón y uno patea una pelota, se la manda al compañero y el compañero ni siquiera la frena, sino lo que hace es con el pie ejercer una fuerza, lo que hace mandársela a otro compañero de una forma más suave, pero ejerce una fuerza al parar la velocidad, pero al cambiar una dirección. Exacto. Muy bien. Entonces, sí, entonces aquí cambia dirección, ¿no? Entonces, pues pasa esto. Entonces estamos en un partido de fútbol, entonces acá hay un personaje y él tira el balón en esta dirección y acá hay un otro personaje y él recibe el balón y lo cambia en esta dirección, ¿cierto? Esa acción la provocó una fuerza, ¿no? Es una fuerza que ejerció, digamos, el pie de la persona. Pero entonces, otra cosa, exacto, lo que su merced hacía. Entonces, aquí, por ejemplo, puede ir a una velocidad. Aquí el balón va a una velocidad. Y al cambiar la dirección y quizás aplicar una mayor o menor fuerza al balón, aquí cambia la velocidad, ¿no? Cambia a otra velocidad. Entonces, eso también lo es como un resultado de ejercer un tipo de fuerza sobre un objeto. Es claro, ¿no? Más conceptual. Veamos qué más puede hacer. Y por último, pues deformar un cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿qué pasa si dos carros chocan? Pues obviamente que va a provocar un daño en cada uno de los carros, ¿no? Entonces, un carro por acá, tun, 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 el otro carro por acá, tun, 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 chun, 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 y llega y chocan acá, y esto se vuelve ahí pues, provoca, digamos, un accidente y pues la figura del carro pues se destruye, ¿no? Entonces esa capacidad, la fuerza pues puede provocar ese tipo de acciones en los cuerpos, ¿no? Deformar. Listo. ¿Alguna pregunta? Bueno, cuando ustedes estén así trabajando el proyecto van a ver pues como la primera ley de Newton eh, que tiene que ver con esto, ¿no? Van a ver que tienen que ver un poco con esto. Entonces, ¿qué dice la primera ley de Newton? ¿Alguien se acuerda? La primera ley de Newton habla acerca de que si un movimiento se mantiene, un objeto se mantiene en movimiento constante o en estado de reposo, que todo objeto se mantendrá en estado de reposo o en movimiento constante a menos de que se le aplique una fuerza. Es correcto. Sí, señor, eso es lo que dice la primera ley de Newton. La estaba buscando por acá, pero pues ya usted la explicó. Entonces acá dice, un cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo, bueno, aquí lo decimos rectilíneo uniforme, aquí este uniforme, ese movimiento rectilíneo uniforme lo podemos cambiar como movimiento constante también. Si no actúa ninguna fuerza sobre él, o bien si la resultante de las fuerzas que actúa él es nula. Entonces, si la fuerza es nula, eh, eh, el movimiento va a estar en reposo. Entonces ya vamos a ver que hay un objeto en equilibrio.
cumple como esta primera ley de Newton porque las fuerzas que van a estar aplicando, eh, eh, ejerciendo sobre el cuerpo van a estar nulas. Bueno, pero ¿por qué fue que mencioné esto? Bueno, las fuerzas pueden medirse como en diferentes maneras. Por ejemplo, la gravedad. La gravedad se mide, es parecida a una aceleración, ¿no? Entonces la gravedad se mide en metros sobre segundos al cuadrado, ¿no? Pero pues hay otra fuerza que vamos a llamar esta unidad en el sistema internacional y la vamos a conocer como Newton, ¿sí? Y es un símbolo, pues claramente hace referencia a Newton, pero este símbolo pues simplemente va a ser una N, ¿cierto? Entonces, las unidades que vamos a trabajar regularmente con las fuerzas van a ser Newton. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, ¿qué pasa si a un cuerpo se le aplica una fuerza de 30 Newton, 4 Newton, ¿sí? Pero pues en últimas hay esto, o sea, ese Newton se puede como descomponer en fuerzas perdón, en unidades que ya conocemos. Entonces, un Newton, esto es muy importante que lo escriban, si quieren, porque un Newton va a ser equivalente a 1 kilogramo por 1 metro sobre segundo al cuadrado. Es decir, que el Newton lo puedo descomponer de esta manera. Kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado. Eso es lo que significa un Newton. Entonces, veamos como digamos, veamos como qué unidades ahí podemos reconocer cuando hay una fuerza. ¿Qué unidades podemos reconocer? ¿Esto qué es? Eso lo vimos creo que en la primera clase donde veamos que hay magnitudes fundamentales que son magnitudes donde pues, se componen de una sola unidad de medida y hay magnitudes derivadas o, sí, o vectoriales también se les dice, que resulta de sumar, multiplicar, dividir magnitudes individuales. Entonces, lo que les pregunto aquí precisamente, en este ejercicio, es que piensen qué unidades fundamentales están involucradas en la unidad de Newton, ¿sí? Entonces, les estoy encerrando, les estoy preguntando qué unidad es esta, eso que Longitud, representa. lo- Señor, longitud, longitud, tiempo, sí, longitud, tiempo, sí. eh, fu- eh, ah, peso, Pero recuerden, el peso pe- no, el peso es una fuerza, masa, es fuerza, masa, masa. masa, masa. Recuerden, bueno, claro que cuando usted lo pesan, realmente lo que le están viendo es como cuánta masa tiene usted, ¿no? Pero pues no es que lo estén pesando realmente. Entonces veamos, la unidad de Newton, en esta unidad están involucradas tres magnitudes, masa, longitud y tiempo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué fuerza se necesita? Y por eso es que se involucra el movimiento o también lo que decíamos ahorita como, o sea, un cuerpo cuando está en equilibrio, las fuerzas están ahí, pero las fuerzas tienen unas particularidades una particularidad es que están nulas entre sí, porque se anulan cada una entre sí, ¿sí? Porque eso tiene que ver a que las fuerzas que se aplican tanto, digamos, hacia arriba como hacia abajo son iguales, ¿sí? Pero bueno, aquí el punto es, eh, claro, ¿qué fuerza necesito yo para crear un movimiento en un cuerpo? Entonces veamos, este cuerpo, ¿qué tiene un cuerpo? Un cuerpo tiene masa, ¿sí? Entonces no sé, después vamos a ver cómo esto se relaciona con el trabajo, pero no sé, yo quiero, sí, patear un balón, ¿no? Vamos a patear un balón. Es un pie y queremos patear este balón. ¿Sí? Entonces,
Claro, hay lo que, entonces yo quiero patear este balón hasta cierta longitud, ¿no? Digamos 20 metros, ¿sí? Y aparte, pues quiero que el balón llegue desde el punto inicial al punto final en un tiempo determinado, no sé, pero pongamos un tiempo de 3 segundos, ¿sí? ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, claro, el balón tiene una masa. Realmente, ¿cuánto puede pesar un balón? No, no sé realmente cuánto podría pesar un balón. Eh, Por ahí media libra o una sí, libra ¿no? por mucho. Entonces, digamos que 0,5 kilogramos, ¿no? Para hablarlo en kilogramos. Listo, entonces esos son los datos. Necesito que se demore tanto tiempo, tanta distancia recorra. O bueno, el balón, al ser pateado, se demoró 3 segundos recorriendo una distancia de 20 metros y el balón tiene una masa de 0,5 kilogramos. Entonces usted le pregunta, ¿cuánta fuerza aplicó esa persona en su pierna o en su pie para eh, para que ese hecho sucediera? ¿Sí me hago entender? Entonces ahí están las unidades que necesito. Es decir, necesito saber la masa del cuerpo, el tiempo en que duró. Bueno, aquí estamos viendo que lo que sucede es que hay un movimiento, entonces saber el tiempo en que ese balón se movió, ya sea que haga un movimiento rectilíneo o que haga un movimiento parabólico, pero probablemente lo que va a hacer es un movimiento parabólico, ¿no? Si la fuerza que se aplicó fue lo suficientemente considerable para que se haga ese movimiento. Pero pues si le aplico una fuerza más sencilla, probablemente lo que va a hacer es irse sobre el césped o sobre el terreno y no hacer ese movimiento parabólico, ¿no? Pero me hago entender la idea que hay detrás de la fuerza, chicos y chicas. ¿Es claro? Ese silencio me preocupa. Es como claro lo que hay como detrás, como teóricamente, lo que sucede cuando aplico una fuerza. O sea, ¿qué magnitudes están implicadas ahí o no? Puedo preguntar fácilmente ahí, chicos. ¿Qué magnitudes hay implicadas cuando aplico fuerza? Podría ser una pregunta. Pues fácil. Masa, longitud y tiempo. Y ¿Es tiempo. complicado? ¿Es complicado, chicos? Bueno. Entonces la fuerza la vamos a medir en Newton, pero eh, por el momento solo con esa unidad. Hay otras maneras también de interpretarlo, pero solo por el momento solo con esa unidad. Bueno, pensando un poco ahora teóricamente, ¿cuáles son como los tipos de fuerza? En la naturaleza se pueden presentar fuerzas de diversas clases, por ejemplo, fuerzas eléctricas, como las que se manifiestan entre cuerpos que tienen cargas eléctricas, ¿sí? Eh, Fuerzas magnéticas, como las que ejercen un imán sobre los objetos de hierro. Entonces, eh, pues no sé, un objeto de metal puede ser atraído, digamos que esto es un imán, pero vamos a dibujarlo mejor, ¿cierto? Entonces, esto ejerce como una fuerza sobre el objeto y pues lo atrae, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, ¿qué ejemplo hay como para la primera clase de fuerza? Eh, por ejemplo, átomos o, no sé, pensemos, un átomo que tiene una carga positiva y una carga positiva. ¿Qué pasa con ellos?
¿Y qué pasa cuando tengo un átomo con carga negativa y otro átomo con carga positiva? Entonces a veces esto lo aplican como en, en temas de relaciones humanas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con dos cuerpos con carga positiva? ¿Qué pasa Quedan con en, dos cuerpos con carga negativa al mismo tiempo? Entonces, a ver, dos cuerpos con cargas iguales, o sea, ya sea positivas o negativas. Entonces, en este primer caso, lo que va a suceder es una especie de separación, podríamos decir, o famosamente se le dicen se repelen, ¿no? Ese también. Y dos fuerzas y dos cuerpos con cargas contrarias se atraen. Pues eso genera un movimiento, ¿no? Entonces hay fuerzas, es una fuerza de atracción y aquí una fuerza de repulsión que hace que los cuerpos se separen y en el otro caso donde se atraen, pues eh, las cargas pues son diferentes. Entonces por eso dice que polos opuestos se atraen. ¿Sí han escuchado esa frase? Eso como para el primer ejemplo. Para el segundo, fuerzas magnéticas, lo del imán, ya lo dije. Fuerzas gravitatorias, como aquellas fuerzas con las que la Tierra atrae los cuerpos situados a su alrededor. Entonces aquí está haciendo referencia a la gravedad, ¿no? Entonces todo lo que entra en la atmósfera va a tomar una dirección hacia la Tierra, ¿no? Entonces, esta es la Tierra, digamos que esta es la atmósfera. Entonces, cualquier objeto que entre en esta situación, digamos, en este espacio, va a tener una atracción hacia la Tierra, ¿no? O sea, si lo vemos desde ese sentido, es una atracción, ¿no? Si lo vemos como desde un sentido, desde nuestra perspectiva, lo que hace es que las cosas realmente, lo que sucede es que las cosas que suben, en algún momento tienen que caer, ¿no? Es lo que pasa, pero en últimas, esa es la fuerza gravitacional que tiene la Tierra sobre las cosas que están en- a su alrededor, ¿no? Entonces, un avión, si se le apaga el motor, pues lo más probable es que se va a caer, y eso va a ser por la fuerza de la gravedad. Fuerzas nucleares como las que mantienen unidos los protones y los neutrones en el interior del núcleo de un átomo. Entonces, este ejemplo ya es un poquito más de química, pero ahí medio les explico un poco. Un átomo, un átomo tiene como esta forma. Vamos acá. Un átomo tiene esta forma. A ver, ¿cómo lo dibujo? Un átomo tiene estas formas y vamos a decir que este es el núcleo. Y el núcleo está compuesto por protones y neutrones. Entonces los neutrones vamos a hacerlos azules, ¿sí? Entonces esto sería como el núcleo. Entonces estos son los protones. Los protones tienen carga positiva y este color van a ser neutrones. Y los neutrones no poseen carga, ¿sí? Entonces vamos a decir que carga nula, no poseen carga. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un átomo? En un átomo, digamos, está el núcleo, pero alrededor hay unas partículas que vamos a llamar electrones, pero ya están girando alrededor del átomo, ¿cierto? Están girando y eso se debe a una fuerza, y esa fuerza es la que se manifiesta acá, fuerza nuclear, ¿sí? Fuerzas nucleares. Y eso es lo que compone un átomo. Entonces, esto que acabo de dibujar es un átomo. Pero pues esos electrones están girando alrededor del núcleo y pues los, los protones y los electrones pues no se tocan, ¿no? Porque recuerden que hay una fuerza que hace que se repelen, pero en este caso están girando alrededor del núcleo. Ese sería otro tipo de fuerza.
Listo, entonces ahora imaginariamente o no, gráficamente ya la fuerza la podemos ver como vectores, ¿no? Entonces vamos a identificar que la fuerza en este caso va a tener una dirección, una magnitud, que es como la, la, la forma del vector que hace que sea como más grande, más Qué pena, pequeño, profesor, ¿sí? qué pena. ¿Su merced me podría explicar de pronto con una claridad qué es un vector? Sí, sí, vamos a intentar hacerlo. Sí, claro, vamos a intentar hacerlo. Eh, sí, de hecho ahorita con un dibujito pienso cómo explicar para que quede como el imaginario las fuerzas que están, todas las fuerzas que hay en un cuerpo y esas fuerzas se pueden ser representar, o sea, lo del vector es algo como abstracto, ¿no? O sea, no es que físicamente la fuerza sea esa línea, ¿no? Físicamente, digamos, o sea, la fuerza en su sentido puede ser manifestada de muchas cosas, en muchas maneras y implica muchas cosas, ¿no? Pero o sea, en la física hay algo que es, o sea, la física depende un poco también de la matemática. Entonces la matemática lo que hace es describir esa fuerza y lo hace a través de vectores. Entonces es una forma gráfica de entenderlo, pero no es que la fuerza tenga como esa forma, ¿no? Pero usando vectores podemos entender como esa manera de entender la fuerza. Entonces, a ver, ¿cómo lo explico? Por el momento, quiero que sepan que los vectores eh, bueno, tiene un punto de aplicación, claro, pues eso es como donde ejerce la fuerza, digamos, si es un objeto, entonces hay una fuerza a través de un objeto, de otro objeto, entonces se aplica esa fuerza como acá, ¿no? Entonces, es como el punto de aplicación. El módulo va a ser como la intensidad de la fuerza, lo que decía, y esa intensidad va a ser representada gráficamente en los vectores. Si este es un vector pequeño, pues quiere decir que tiene menos fuerza. Si este es un vector grande, pues va a decir que pues la fuerza es mayor, la intensidad es mayor, ¿sí? Claramente tiene una dirección, es decir, hay fuerzas que tienen esta dirección. Puede ser que esta fuerza acá tenga la misma magnitud que esta fuerza, tenga la misma magnitud, tenga el mismo, bueno, pues tienen puntos de aplicación diferente, pero pueden ser que tenga la misma magnitud, pero son direcciones opuestas, ¿no? Entonces está aplicando una fuerza hacia este sentido y esta hacia este sentido. Y sentido, pues hace referencia, digamos, esas fuerzas las podemos identificar en una especie de marco de referencia, ¿no? Entonces, las fuerzas van a tener una especie de ángulo. Entonces voy a dibujar aquí eso que dije, eso que acabo de mencionar, voy a dibujarlo. Pero, o sea, si lo pensamos matemáticamente, es lo que dije en la primera clase, pero pues bueno, voy a retomar matemáticamente. O sea, primero el concepto matemático, que es lo que fue todo lo que vimos en la primera clase, pero digamos, aquí tengo un marco de referencia y nuestro marco de referencia va a ser el plano cartesiano, ¿no? Gráficamente, un vector es esto, ¿sí? Y digamos que esto tiene como unas coordenadas en este marco de referencia. Entonces, digamos que aquí está 2 y aquí 3, ¿cierto? Este es el eje X y este es el eje Y. Entonces vamos a llamar a este vector W. Entonces, ¿qué pasa? El vector W tiene las siguientes coordenadas. 2, 3, porque se ubica el punto de aplicación que va a ser es el punto de aplicación, eh, está precisamente en estas coordenadas. Por eso también va a ser importante que cuando identifiquemos las fuerzas de un objeto, podamos identificar como el marco de referencia en que esas fuerzas están representadas, ¿no? Entonces esto es un vector, esto es como el concepto matemático, ¿no? Es una flechita, pero pues físicamente no es así, ¿no? Es una manera es una manera abstracta de representarlo. Eh, pero ahora vamos a intentar ver los vectores ya como en un sentido de aplicación sobre los objetos. ¿Listo?
Bueno, para el chico que me preguntaba. Entonces, un vector matemáticamente puede ser representado de dos maneras. La manera gráfica, que es esta, y dos, la manera, digámoslo, esta es como la manera, bueno, escrita, no sé cómo decirlo ahora, como la manera matemática, sí, pero Usada como la fórmula, el vector, usada en fórmula. sí, sí, como la fórmula, sí, exacto, es como la forma de representarlo en números, pero pues este es el gráfico y esta es la forma escrita, ¿no? Entonces, cada manera, digamos, forma escrita tiene su representación gráfica y cada representación gráfica tiene una manera, una manera matemática para escribirla. ¿Listo? Pero bueno, ahora sí, lo que quiero que veamos hoy es lo siguiente. Entonces vamos a ver este cuerpo. Este cuerpo y este cuerpo está sobre una mesa, ¿cierto? Aunque la mesa está un poco torcida, esperemos, dibujémoslo más. A ver, este es un cuerpo. Cuando hablamos de cuerpo, es en un sentido general, ¿no? Un cuerpo que tiene masa, ¿sí? Y esa masa vamos a representarlas en kilogramos. Entonces puede ser cualquier cosa, un objeto, puede ser un bloque, puede ser un juguete, un televisor, ¿sí? Y ese objeto, ese cuerpo, está sobre una mesa, ¿sí? Entonces quiero que identifiquemos las cuatro, y por supuesto, pues está quieto, ¿no? Entonces vamos a decir que está en equilibrio, ¿cierto? Bueno, ya hablamos de dos fuerzas. Ahí ya sabemos que hay dos fuerzas. ¿Cuáles son? Esta fuerza, ¿no? ¿Cómo se llama? Fuerza gravitacional. Fuerza de gravedad, ¿no? Listo. Pero ahí no solamente hay una fuerza, porque si solo se estuviera ejerciendo esa fuerza sobre ese cuerpo, ¿qué pasaría con esa mesa? Se dobla. Se dobla, ¿cierto? Se dobla, ¿sí? Se dobla porque pues hay una fuerza que lo impulsa totalmente hacia abajo. Entonces, obligatoriamente, si el cuerpo está en equilibrio, significa que hay una fuerza hacia arriba. Esa fuerza está representada por la mesa, ¿no? O por, sí, en este caso la mesa que hace que sostiene al cuerpo. Esa fuerza la vamos a llamar normal. Y en este caso, la fuerza de gravedad es igual a la fuerza normal. Y eso es lo que hace que el cuerpo esté en equilibrio o que el cuerpo esté quieto. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la fuerza normal es mayor a la fuerza de gravedad? ¿Qué es lo que puede pasar? eh, de pronto generaría como un tipo de rebote Sí, lo que haría es que de- ajá, exacto, sí, continúa. Pues lo que pasaría es que, pues este objeto empezaría a elevarse, ¿no? Como a elevarse, porque pues la fuerza normal es mayor. Si pasa lo contrario, si la fuerza de gravedad es menor que perdón, es mayor que la fuerza normal, pues lo que va a pasar es que probablemente la mesa se parta. Y eso puede llegar a pasar. Entonces, supongamos que esto pesa unos 100 kilogramos. No, más, pongámosle que eso pesa 1000 kilogramos. Sí, pues eso es bastante, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que la mesa se va a partir, ¿no? Pero pues, en este caso no, lo que queremos que se mantenga, entonces, listo. ¿Y qué otras dos fuerzas podemos encontrar ahí? Hay una fuerza que es así.
Si solo La existiera esa fuerza, fuerza, ajá, esa fuerza, pues el nombre, esa es la misma inercia que viene del viento, como el sí, viento es una fuerza. sí, sí, pero pues en este caso vamos a conocerla así, se va a llamar fuerza de rozamiento. O bueno, mejor la escribimos acá. Rozamiento, ¿sí? Si solo existe esa fuerza, pues entonces el objeto empezaría a moverse en esta dirección, ¿no? Pero como está quieto, entonces hay otra fuerza que está acá y que también se llama de rozamiento, ¿no? Estas fuerzas tienen que ver un poco con el material de la mesa, que hace que la mesa, que hace que el objeto esté como quieto ahí, ¿no? Entonces, esas dos fuerzas las vamos a conocer como fuerzas de rozamiento, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Entonces la fuerza de rozamiento, vamos a llamarla esta es la fuerza de rozamiento 1, esta es la fuerza de rozamiento 2. Entonces, como el objeto está en equilibrio, ¿qué podemos concluir de las fuerzas de rozamiento? Lo mismo que la gravedad y la normal, ¿no? Entonces, decimos que la gravedad es igual a la fuerza normal. Ahora, lo que hace que el objeto esté en equilibrio es precisamente eso, que la fuerza de rozamiento, bueno, vamos a llamarla fuerza R1, fuerza de rozamiento, es igual a la fuerza de rozamiento R2. ¿Claro? Ahora voy a llevar esto como un plano cartesiano y vamos a ver aquí ya algo más matemático. Entonces, ¿qué pasa? En este ejemplo, nuestro nuestro marco de referencia va a ser este punto. Y ese va a ser el plano cartesiano, ¿sí? Entonces, marcamos nuestro plano cartesiano acá y sabemos ya que este es el eje X y que este es el eje Y. Entonces, claro, podemos identificar unas fuerzas en el eje X. Entonces, veamos. Voy a intentar apequeñar esto. Vamos a ver cómo lo empequeño. Entonces, listo. Entonces, la idea es que podamos identificar esas fuerzas en los ejes. Fuerza, eje, X. Entonces, ¿cuál es el eje X? El horizontal. ¿Qué fuerzas hay? Entonces, vamos a decir que las fuerzas de rozamiento 1 y la fuerza de rozamiento 2. Entonces, vamos a decir que fuerza X, 1 y la fuerza en el eje 2, X2. ¿Cierto? Esas son las fuerzas del eje X. Y fuerzas en el eje Y van a ser estas, ¿no? Van a ser las que están vertical. ¿Qué cuáles son? La gravedad y la normal, ¿no? Entonces vamos a llamarla así. Eh, fuerza de gravedad, ¿sí? Y fuerza de la fuerza normal, ¿cierto? Esas son las fuerzas que están en los ejes, ¿no? Ahora, aquí lo que sucede es que siempre con cuerpos en equilibrio, las fuerzas pues van a tener esta característica. Entonces, veamos. Si la fuerza en el eje X está en equilibrio, significa que F, la fuerza X1, que es la fuerza de rozamiento 1, es igual a la fuerza X2. ¿Sí?
O sea, eso que estoy escribiendo estoy haciendo referencia a estas dos fuerzas, fuerza de rozamiento y fuerza de rozamiento 2. Sí, las que están como a los lados del objeto. Significa eso, que son iguales y por eso es que el objeto no se mueve, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si yo paso esta fuerza para el otro lado, quedaría así. Es ya un poquito más matemático, pero bueno, igual a cero. ¿Sí? No sé si logran captar lo que está sucediendo, el fenómeno que está sucediendo en este instante. Lo mismo para la fuerza del eje Y. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, el cuerpo está en equilibrio, entonces significa que la gravedad y la fuerza normal son iguales, por eso es lo que hace que el objeto esté quieto, ¿no? Es claro, es lo que esté quieto. Entonces, tanto la gravedad como la normal son iguales. Entonces, lo que sucede es que la fuerza de gravedad es igual a la fuerza normal. Ahora, si hago un despeje y paso la normal al otro lado, quedaría fuerza de gravedad menos fuerza normal. Y eso es igual a cero. Entonces, quiero que presten atención en estas dos ecuaciones. En esta y en esta. ¿A qué son iguales esas ecuaciones, chicos y chicas? A cero, ¿no? El fenómeno que está sucediendo acá es que cuando el cuerpo está en equilibrio, lo que pasa es que las sumas de esas fuerzas dan igual a cero. En otras palabras, un cuerpo está en equilibrio cuando sus fuerzas se anulan. O en otras palabras, un cuerpo está en equilibrio cuando las sumas de sus fuerzas es igual a cero. Lo que quiero que quede como claro ahorita. Mira, sume la fuerza por el eje X y me dio cero. Y aquí la sumé también, bueno, resté, pero pues la estoy como sumando entre ellas. También me dio cero. ¿Es claro? Entonces yo puedo preguntarles a ustedes fácilmente acá. ¿Cuándo un cuerpo está en equilibrio? Un cuerpo está en equilibrio cuando la suma de sus fuerzas es igual a cero. Correcto. Es sencillo. Pues ahí hice como la demostración matemática, ¿no? Como que lo demostré ahí matemáticamente, pero es eso. Entonces, o también pues porque sus fuerzas sean uno. Eh, ¿Alguna pregunta? ¿Todos están entendiendo? No sé si están entendiendo la verdad. Pero ha sido todo teórico, ¿no? No he dado como fórmulas, no, no he mencionado como cosas así extrañas, solo ha sido teórico. Yo creo que hoy no vamos a dejar tarea, ¿no? Más bien es como entender lo que hay detrás eh, de un cuerpo cuando está en movimiento y hace precisamente referencia a las fuerzas que hay en ese cuerpo. Yo creo, o sea, por mí yo creo que aquí ya podríamos terminar un poco la parte teórica de lo que son las fuerzas, pero veamos a ver qué más nos faltaría. Que la clase hasta las 6 ya, ¿qué? Creo que dije todo lo que tenía que decir, pero veamos a ver qué más nos falta. Podemos intentar, bueno, intentemos, no sé, responder algunos ejercicios o algo así. Veamos acá energía, electricidad. Pues bueno, aquí este libro, pues, o sea, todo esto que está aquí escrito, en las palabras aquí escritas, yo las intenté decir en el dibujo, ¿no? Pero veamos a ver qué ejemplos hay acá. Ah, bueno, entonces aquí lo que sucede es que, por ejemplo, veamos esta figura. Entonces acá hay un objeto que está subiendo sobre la rampa, entonces claramente identificamos
las tres fuerzas, ¿no? Entonces, hay una fuerza hacia allá, que, que esa fuerza está siendo ejercida por la persona, ¿no? Pero hay una fuerza hacia acá, solo que no la mencionan, en cierta manera tiene que ver con la fuerza de la gravedad porque es la fuerza que hace que este objeto, si la persona deja de moverlo, pues este carrito se ha de devolver por la palanca, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Sí, ahí se me olvidó el nombre, por la rampa, ¿sí? Entonces, no lo dibuja, pero aquí está la fuerza. Y esa fuerza está relacionada con esta rampa, ¿no? Que esa rampa, por la forma como está construida, hace que el objeto, si no se le aplica una fuerza en este sentido, en esta dirección, pues el carrito se va a devolver por la rampa, ¿no? Pues luego está la fuerza del peso, esa es esta, y la fuerza normal. Entonces, lo que les decía, ¿no? Un poco repasando, un cuerpo está en equilibrio estático cuando está en reposo y permanece en esta situación de forma indefinida. Eh, por ejemplo, aquí veamos esa rampita, ¿no? Esta rampa está en equilibrio. Aquí podemos ver todas las fuerzas, ¿no? La fuerza que va hacia arriba, la normal, la fuerza que va hacia abajo, la gravedad, esas siempre están. Pero entonces esa fuerza que va hacia abajo va a estar representada por el peso de estas dos personas, ¿no? Entonces veamos este objeto, ¿no? Este objeto, aquí hay una fuerza, aquí hay una fuerza. Pero ¿qué es lo que hace que esta rampita o este columpio, ¿cómo se llama este juego? Esté en equilibrio, ¿no? Porque aquí está en equilibrio. Que esta niña tiene el mismo peso de esta niña, ¿no? Pues si una fuese más pesada que la otra, pues una subiría y la otra bajaría. Pero pues ahí está en equilibrio porque pues, ¿sí? Entonces, veamos, en este ejemplo es interesante porque aquí la fuerza del peso está siendo ejercida por otro objeto, ¿no? No es simplemente la gravedad, sino que está siendo ejercida también por otro objeto, en este caso dos personas. A ver, ¿qué más? Ah, bueno, la ley de Newton, la primera ley de Newton que es la ley de la inercia. La segunda ley de Newton se resume a ver si aquí lo dice. Bueno, aquí lo dice como teóricamente, ¿no? Si sobre un cuerpo actúa una fuerza resultante, esta adquiere una aceleración directamente proporcional a la fuerza resultante, siendo la masa del cuerpo la constante de proporcionalidad. Está haciendo referencia a que la fuerza puede verse de esta manera. Masa por aceleración. Y la fuerza de acción y reacción. Si un cuerpo ejerce una fuerza que llamamos acción sobre otro cuerpo, esta a su vez ejerce sobre el primero otra fuerza que denominamos reacción. Con el mismo módulo y la misma dirección, pero en sentido contrario. Entonces, no sé, aquí un ejemplo, ¿no? Este señor aplicó una fuerza sobre la pared, entonces la fuerza fue una acción, y la reacción es que él se regresó, él se opuso a esa dirección en que aplicó la primera fuerza, entonces por eso fue como la reacción, ¿no? Bueno, aquí no voy a profundizar realmente porque este es el trabajo que ustedes van a hacer y esto es lo que yo quiero que ustedes profundicen. Eh, leyendo también pues hace parte del proyecto. De hecho, yo podría pasarles este documento, pero pues hay más información en internet, ¿no? Eh, bueno, aquí hablabas de la fuerza de rozamiento, que fue lo que hablé ahorita. A ver, ¿qué más nos falta?
Bueno, habríamos que dar fuerzas de tensiones, pero no creo que alcancemos. Listo. Entonces la próxima clase, lo que vamos a hablar es como de esa fuerza en forma circular, ¿no? Entonces, cuando un objeto está, digamos, moviéndose de manera circular, hay unas fuerzas que se desprenden de ahí y toman un sentido, ¿no? Entonces, digamos, si el objeto, este es la trayectoria del objeto que está en el aire, moviéndose alrededor de, no sé, un eje, digamos que, supongamos lo siguiente, una piedrita, algo está acá y se está moviendo, digamos, una persona está acá y está moviendo una cuerda, una piedra que está sujeta a una cuerda alrededor de sí mismo, ¿no? Entonces forma un círculo. ¿Qué pasaría si en este momento, aquí en este punto, la piedra se desprende de la cuerda, ¿no? Entonces la piedra tomaría esta dirección, ¿cierto? Si la piedra estuviera en este punto, tomaría esta dirección. Si la piedra estuviera en este punto, pues tomaría esta dirección, ¿no? Entonces hay unas fuerzas que implican algunos movimientos. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Fuerzas gravitatorias y ya. Estoy pensando si le dejo alguna tarea, pero no sé si debo dejarles alguna tarea. Bueno, yo creo que sí les puedo dejar una tarea y es más como conceptos teóricos. Eh, puede ser solo esta primera parte que hace referencia como a todo lo que hablamos ahorita, que es la fuerza, ejemplos, acá hay como una situación, acá dice dos chicas empujan un carrito con fuerza, son como situaciones, es como dibujar, dos chicos tiran, a ver, dos chicos tiran de extremos de una cuerda acá. Dibuja el esquema de fuerza. Sí, puede ser que ponga unos 3 puntos de esta parte, quizás, pues que me parezca como interesante, porque la mayoría son como lo mismo, ¿no? Dibuje. Unos 3, pero pues yo lo pongo en Classroom. Eh, bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Chicas. ¿Todo claro? Como el agua, pero como el agua del río Arauca. Si le pregunto a John Bermúdez o a Manuel Papayán, perdón, Payán, a Tatiana o a Karen o a Davis, mm, ¿qué es una fuerza? ¿Me podrían responder? Simplemente esto. ¿Qué es una fuerza? ¿Alguien quisiera responder? Es una acción. Sí. ¿Y qué implica? ¿Qué implica esa acción? Eso tiene una reacción, ¿no? Que es como la tercera ley de Newton. Eh, y esa implicación está reflejada o representada por un movimiento. En algunos casos, más bien no por movimiento, sino por detenerse del movimiento que llevaba. Otras veces fue representada por la manera como el cuerpo llega a estar en equilibrio, por las fuerzas que están alrededor de él y demás. Bueno,
Si no hay más preguntas, chicos, yo creo que podríamos terminar por acá. Si hay alguna pregunta en cuanto a la actividad anterior, si hay preguntas sobre ahorita, la pueden hacer. Si no, listo, chicos, nos veríamos el próximo sábado. Por último, los que puedan encender su cámara y tomamos un pantallazo de la clase. Y espero que puedan comunicarse con sus compañeros para que puedan seguir trabajando, ¿listo? Entonces, ¿quién se anima a encender la cámara? Listo, hasta luego, profe, Dios lo bendiga. Hasta luego, gracias. Hasta luego. No, profe, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, que estén bien.